Epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 8, para leer los versículos 12 al 17. Romanos, capítulo 8, versículos 12 al 17. Dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a orar. Señor, una vez más elevamos nuestra oración a ti, para que tú ahora por medio de tu palabra ilumines nuestro entendimiento y tú nos concedas, oh Señor, no solo comprender tu palabra. Nosotros queremos vivir a la luz, queremos experimentar, queremos que tu palabra sea aplicada en nuestras vidas. Señor, que no solo seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo te rogamos esto. Amén. Amén. Mis amados hermanos, voy a hacer una declaración que estoy seguro voy a dar en el clavo, así decimos en mi país. Y es que a todos nos gustan los privilegios. Muchos se sienten orgullosos porque tienen privilegios que otros mortales no tienen. Las personas se glorían de sus privilegios. Cuando llegamos a nuestros países y enseñamos nuestro pasaporte americano, si eres ciudadano, y contamos de los privilegios que tenemos por poseer dicha ciudadanía, aplica con lo que acabo de decir. A todos nos gustan los privilegios. Otros se glorían porque pueden volar en clase ejecutiva, no en turista. Otros se glorían porque han asistido a cierto evento deportivo y estuvieron en el salón VIP, de exclusividad. Otros se glorían porque tienen el privilegio de pertenecer a algún club selecto que solo personas selectas pueden pertenecer. Algunos dirán que esos beneficios o esos privilegios fueron ganados con sangre, sudor y lágrimas, que muchos se han esforzado para tenerlos, que ha sido el resultado de años de sacrificio y trabajo. Nos van a decir que tales privilegios son muy merecidos y que si no los tuvieran sería una tremenda injusticia de la vida. Ahora, mi amado hermano, mi amigo que nos visitas en esta mañana, no importa qué tantos privilegios tú puedas ufanarte de poseerlos, si tu destino final en la otra vida es el infierno. Haber sido salvado de nuestros pecados es el mayor privilegio que una persona puede tener. Lo interesante es que tal privilegio no lo alcanzamos por nuestro esfuerzo. No fue fruto de nuestro sacrificio y trabajo, sino consecuencia del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario y que fue aplicado exitosamente por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pablo acaba de dejar bien claro que todo genuino cristiano es habitado por el Espíritu Santo y por lo tanto su vida espiritual no está caracterizada por intereses y actividades mundanos y carnales, sino por las cosas de Dios. Es ahí donde el cristiano tiene sus ojos puestos.
El texto que estaremos considerando en esta mañana es la conclusión que trae el apóstol Pablo de los versículos anteriores que estuvimos exponiendo la última vez que celebramos la cena. Debido a que el Espíritu Santo mora en todo verdadero cristiano, grandes privilegios son otorgados. Mis amados hermanos, estos privilegios espirituales eclipsan por completo cualquier privilegio humano que tú puedas tener. Los privilegios otorgados por el Espíritu Santo a nuestra vida espiritual, déjame decirte que se comienzan a hacer deberes. Hay privilegios que tenemos en la vida y no tienen mayor impacto en nuestra manera de vivir, pero los privilegios que el Espíritu Santo puso en tu vida en el momento en el que fuiste regenerados, no solo son privilegios que se han convertido en responsabilidades. Qué extraño, ¿verdad? Y eso es lo que quiero traer a tu mente. Cuando tú traigas a tu mente, a tu entendimiento, cada uno de los privilegios que Dios te ha dado con su Espíritu Santo, recuerda que tus privilegios son tus responsabilidades. ¿A qué yo me estoy refiriendo con eso? Bueno, en primer lugar, mi amado hermano, que por tener el Espíritu Santo, tú has sido libertado para luchar. Tú has sido libertado para luchar. Mira los versículos 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nota cómo el apóstol Pablo dice que el privilegio de haber sido libertado del pecado crea en ti y en mí una responsabilidad. La responsabilidad de mortificar el pecado. Mi amado hermano, si tú estás en Cristo, si tú eres cristiano, el Espíritu Santo mora dentro de ti. Y todos los beneficios que el Espíritu Santo ha dado a tu vida por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ha sido implantado en tu ser y ha sido libertado del control y el dominio del pecado. De ahí que el apóstol Pablo nos diga en este texto, versículo 12, que nosotros no le debemos, los cristianos, no le debemos nada al pecado. Miren el versículo 12. Hermanos, deudores somos, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. El creyente debe entender que no le debe nada a la carne. La palabra griega que el apóstol Pablo usó para deudores es una palabra que significa o que se usaba en el contexto financiero para hablar de una deuda económica o de una obligación económica. El punto que está trayendo el apóstol Pablo es que no tenemos ninguna obligación con nuestro pecado. Hemos sido librados del control, del dominio y de la autoridad del pecado. Y por tanto, nada le debemos. La persona antes de ser cristiana se caracterizaba por ser un esclavo del pecado. Pero ahora que está en Cristo, Él ha sido libertado completamente, no de la presencia, pero sí del control y del dominio del pecado. Así que no le debemos nada. Imagínate, voy a poner el caso de mi propia casa. Nosotros rentamos esa casa hace más de 6 años. Y luego de estar como 2 años viviendo, el dueño de la casa dijo: mira, voy a vender la casa, ustedes son los primeros en la lista. Así que hicimos todas las gestiones y los trámites y compramos la casa. Bueno, espérense, empezamos a pagarla para nosotros. El banco es el dueño todavía.
En 30 años, si estoy vivo, le diré. O cambiaré a dueño de verdad. Pero bueno, vamos a suponer que soy el dueño. Y compré la casa. Se la estoy pagando al banco. ¿Se imaginan ustedes ahora que soy propietario de esa casa, que el antiguo dueño venga todos los meses a pedir la renta? Yo tengo la autoridad dada por los documentos del banco de decirle al antiguo dueño, ya no debo pagarte nada, no te debo nada, ya todo lo pagué. Eso mismo pasó con nuestra vida espiritual. Éramos siervos, esclavos del pecado. El pecado era nuestro dueño, tenía autoridad exclusiva sobre nosotros. Ahora en Cristo hemos sido libertados del pecado. Y ¿saben una cosa? Así como mi ejemplo, el pecado todavía viene a tu puerta a pedirte cuentas, a pedirte que le pagues. ¿Qué deberías tú decirle? Lo que dice el texto nuestro, no somos deudores de la carne. No te debo nada. Ya Cristo pagó todo por mi salvación en la cruz del Calvario. De hecho, mi amado hermano, ese es el centro, la evidencia más grande que una persona tiene de que es salvo, es que vive libertado del pecado. Ya el creyente puede mirarle los ojos al pecado, es una metáfora, yo lo sé, puede mirarle los ojos al pecado y decirle al pecado, no. Pero cuando una persona es sujeta todavía al pecado, es evidencia de que aún no ha sido salvado. No importa que venga a la iglesia todos los domingos, no importa que use una Biblia debajo del brazo, no importa que haya dejado de decir malas palabras, por lo menos en público. Si tal persona continúa poseyendo un pecado reinante, tal persona no es cristiana. Por eso dice Pablo en el versículo 3, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y no es que está diciendo que uno se va a morir físicamente. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que es una evidencia de que el Espíritu Santo no mora en el corazón. No porque perdió la salvación, es que nunca la ha tenido. De ahí que la responsabilidad como consecuencia de la liberación del pecado, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, es hacer morir el pecado en nosotros. O sea, ya nosotros los cristianos no tenemos pecado reinante. Ahora tenemos pecado remanente. Los dos empiezan con R, pero no terminan igual. Y el llamado que hace Pablo en este texto es que debemos ocuparnos en matar ese pecado remanente que queda en nosotros. Miren el versículo 13 una vez más. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mi amado hermano, tú eres un verdadero cristiano. Tú has sido liberado del dominio del pecado para que ahora, cada día, cada instante, tú mates el pecado remanente que hay en tu corazón. La mortificación del pecado. Una doctrina tan conocida en el pasado y tan ignorada en nuestros días. Puedes ir a un hermano en cualquier iglesia, son verdaderos cristianos, y preguntarle, mi amado hermano, ¿conoces tú la doctrina de la mortificación del pecado? Y te dirán, no sé de qué están hablando. Y mi pregunta es, ¿cómo crecerán en la vida cristiana si no saben? Yo sé que algunos de ustedes se están preguntando ahora mismo, ¿qué es la mortificación del pecado? En palabras sencillas, presta atención, la mortificación del pecado o la mortificación de la carne, oye esto, es el debilitamiento habitual del principio de maldad que reside en tu carne. Aun cuando hablamos mortificación y matar al pecado, déjame darte una mala noticia. No podrás matar el pecado, por lo menos no de este lado del cielo. Pero sí puedes hacer una cosa, puedes debilitarlo. Puedes hacer que el pecado, la carne, ejerza
cada vez menos influencia en tu vida. Es la disposición de luchar contra nuestros deseos pecaminosos, manteniéndonos en pie de guerra contra ellos todo el tiempo. Aunque fuimos librados del dominio del pecado y hemos sido redimidos, rescatados para Dios, aún el pecado mora en nosotros. Y hemos sido llamados a mortificarlo, a mortificar, a debilitar la influencia del pecado en nuestras vidas. De hecho, mi amado hermano, algo que está claro en las Escrituras es que todo creyente debe crecer en la vida cristiana. Todos nacemos espiritualmente y somos bebés espiritual y debemos ir creciendo hacia la madurez, a manifestar cada vez más los atributos comunicables de Jesucristo en nuestra vida. Ahora déjame decirte, eso no pasará a menos que aprendas a mortificar el pecado en tu vida. Mira lo que dice Octavio Winslow. Vez tras vez debemos repetir esto. Es imposible que haya un avivamiento espiritual de la gracia en el creyente que sea verdadero y permanente mientras tengamos pecados ocultos en el corazón sin mortificar. Mi amado hermano, no importa si eres miembro de la Iglesia Bautista Reformada de Miami o no, si tú eres cristiano, yo sé algo de ti. Siempre le digo esta broma pesada a los hermanos de la iglesia. Yo sé algo de ti. Tú eres un pecador. Tú eres un pecador que debes mortificar el pecado en tu alma. Si tú no estás haciendo hoy tal cosa, tú estás haciendo muchas cosas que desagradan a Dios. Si tú no sabes de lo que estoy hablando, si tú no puedes decirme, no, yo estoy en pie de lucha contra el pecado, tú estás haciendo muchas cosas que desagradan a Dios. De hecho, mi amado hermano, hay creyentes que entienden esta doctrina y también están haciendo cosas que desagradan a Dios, porque no es solo conocer acerca de la doctrina, es vivir la doctrina. A veces quisiéramos que la vida cristiana fuera como una receta. Joel, dime en 5 pasos qué tengo que hacer para crecer en la vida cristiana. Y déjenme decirles que hay predicadores que se arriesgan a hacer recetas. Mira, todo lo que tienes que hacer es venir a los cultos todos los días. Leer las Escrituras por lo menos 15 minutos. Orar 10 minutos. Edificar a otro hermano 15 minutos a la semana. Si tú haces eso, tú vas a crecer en la vida cristiana. Déjeme decirle que estas cosas que he mencionado son importantes para tener una vida de piedad, pero no constituyen una fórmula mágica. Cuando los medios de gracia son usados sin preocupación genuina por mortificar el pecado, no tendrán un efecto real en nuestras vidas. Esta semana presencié una conversación en casa del gallego que me ilustra perfectamente esto que estoy diciendo. Él tiene a la derecha, las demás son falsas. Ay, perdón. Perdóname, gallego, si estoy sacando algo. Pero hay unas aquí que son de verdad. Y una hermana de la iglesia le dijo, oye, esas matas que tienes ahí tienen un gusano. De verdad que yo no se veía gusano por ningún lado. Pero dice, esa mata se está muriendo, tiene un gusano. Tienes que atacar el gusano para que esa mata pueda florecer y pueda crecer. Y mi amado hermano, de acuerdo al consejo de esta hermana, él pudiera abonar, echarle más tierrita, echarle agüita todos los días. Si él no mata el gusano que está comiéndose esa mata no crecerá. Lo mismo sucede con el pecado en nuestras vidas. Podemos decir, voy a hacer a partir de mañana lunes, y espero que no sea esos propósitos como cuando decimos que vamos a hacer dieta y solo nos dura 3 días. Pero vamos a suponer que quieras de verdad. Digo, a partir de mañana voy a hacer mi devocional 1 hora todos los días.
Y vamos a suponer que lo logras todos los días. Hay oración. Oración, postrado, y lees las escrituras y vas a decir, y voy a dedicar otra hora a leerme la teología de Louis Berkhoff. Y te la lees. A menos que tú te dediques a mortificar el pecado, no harán esas cosas un efecto real en tu vida. De hecho, déjame decirte, yo te voy a decir, debes mortificar el pecado, debes mortificar el pecado. Eso es una obra que tienes que hacer en dependencia del Espíritu. Mira el versículo 3 una vez más. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Tiene que ser en dependencia del Espíritu, pero es algo a lo que te debes dedicar. Miren lo que dice el puritano John Owen, que por cierto tiene un excelente libro llamado así, La mortificación del pecado. Hace años se hizo un resumen, pero ahora un editorial lo tradujo y la publicó completa la obra. Así que pueden aprovecharse de eso. Pero en ese libro dice John Owen lo siguiente. El vigor, oye esto, el vigor, el poder y el descanso de nuestra vida espiritual depende de la mortificación de la carne. Y en otro lugar dice este hombre, los creyentes elegidos, quienes han sido con toda seguridad libertados del poder del condenatorio del pecado, aún así deben ocuparse diariamente en la labor de la mortificación del poder del pecado que mora en ellos. Y yo algo que hago en mis supervisiones generalmente son clases de santificación. Dedico mucho tiempo a explicarle cómo funciona nuestra alma. Así que te voy a decir en pocas palabras qué es mortificación. Mortificación no es otra cosa que dejar de alimentar el pecado que mora en tu corazón. ¿Sabes por qué hay pecados que aún ejercen la influencia sobre ti? Porque le estás dando papita, comidita. Por ejemplo, supongamos, yo le he explicado esto muchas veces y lo voy a hacer. Hay personas que están llegando hoy por primera vez y de pronto están oyendo la mortificación del pecado y no quiero que se vayan para allá afuera diciendo, no, esa gente hablan de darse latigazo en la espalda. No quiero que nadie se lleve esa mala impresión. Supongamos que descubres que tu problema es la codicia y que tienes ya todas las tarjetas de crédito hasta el final. Y que a ti te gusta hacer window shopping. Esta es la ilustración que siempre pongo, perdónenme. Bueno, tú con ese window shopping, que nadie hace window shopping, de verdad. A mí me relaja, hay mujeres que me dicen, generalmente son mujeres, perdónenme. Es que a mí me relaja tanto ir a la tienda. Bueno, a uno le relaja ir a la tienda, seamos sinceros, a menos que sepa que vas a comprar algo. Porque si no tienes dinero para comprar, lo que haces es estresarte. Lo que tú estás alimentando con esas idas a la tienda es la codicia, tu propio pecado. Así podemos hacer con cada uno de los pecados que moran en nuestra vida. Así que mi amado hermano, eso lo podemos hablar más ampliamente en otro momento. Tú has sido libertado para cumplir con una responsabilidad. La responsabilidad de mortificar el pecado en tu vida. Si tú no estás embarcado fieramente en esa tarea, estás haciendo muchas cosas que a Dios le desagradan. Pero en segundo lugar, el segundo privilegio que se vuelve en una responsabilidad es que hemos sido adoptados para hacer bendición. Hemos sido adoptados por Dios por medio del Espíritu Santo para ser bendecidos y ser bendición. Miren los versículos 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud otra vez para estar otra vez en temor, sino que habéis sido recibidos por el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mis amados hermanos, esto es uno de los textos más hermosos y de mayor riqueza en las Escrituras.
haciendo un uso de la figura de la adopción, Pablo explica la relación íntima que hay entre el creyente y Dios. Somos hijos de Dios. Este gran privilegio lo han recibido todos y cada uno de aquellos que han sido redimidos por Cristo. No solo en Él ya no tenemos más condenación. No solo hemos sido librados de las consecuencias de nuestro pecado, ahora somos hijos de Dios. Miren lo que dice John Murray en el libro Redención Consumada y Aplicada. Se lo aconsejo que lo tengan y lo lean. La adopción, como lo implica claramente el término, es un acto de transferencia de una familia lejana, ajena a la familia del mismo Dios. Este es ciertamente el punto culminante, más alto, de la gracia y del privilegio. No osaríamos concebir tal gracia, mucho menos pretenderla, aparte de la propia revelación y seguridad de parte de Dios, abruma la imaginación, dice Murray, a causa de la asombrosa condescendencia y amor. Mis amados, yo estoy de acuerdo con John Murray, que el privilegio más grande que hemos recibido tú y yo, si hemos sido redimidos por Cristo, es que somos hijos de Dios. El texto presupone, oye esto mi amigo que estás aquí, el texto presupone que no todos son hijos de Dios. ¿Por qué? Mira el texto, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por tanto, si tú no eres guiado por el Espíritu, no eres hijo de Dios. Hay personas que no son hijos de Dios. Los hombres de afuera y las mujeres se quieren meter en la familia, diciéndonos que todos somos hijos de Dios. Bueno, Dios dice que no todos son hijos de Dios. ¿Cuáles son esas bendiciones que recibimos por tener el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción? En primer lugar, tenemos la guía del Espíritu. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo que está diciendo Pablo es que todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Solo los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Aquellos que no son hijos de Dios no tienen la guía del Espíritu. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que el Espíritu Santo guía a los hijos de Dios? Bueno, déjame decirte qué no significa. No está hablando de alguna influencia interna. A veces hay personas que leen este texto y obviamente no lo estudian y lo que leen es que cuando yo estoy en el carro y va a haber un accidente 2 cuadras más allá, el Espíritu me dice, dobla a la derecha. Y después ves en la noticia, wow, hubo un accidente, me hubiera trabado ahí. Alguien lee este texto y creen eso. La verdad es que el texto no está hablando de ninguna manera de eso. Es verdad, mi amado hermano, que el Espíritu Santo guía de esa manera providencial al creyente, pero no es de eso de lo que está hablando el texto. El texto, en primer lugar, nos dice que la guía del Espíritu Santo es constante. O sea que no por estar en un carro para librarnos de un accidente o alguna de esas cosas. Es siempre una guía que ofrece el Espíritu Santo. En segundo lugar, nos dice que no es protectora, es correctiva. Lo que significa en este contexto es que el Espíritu Santo guía a los hijos de Dios a precisamente lo que dijo en el versículo anterior, a mortificar el pecado. No es que lo deja a sus libertades, guía al creyente para que pueda tener los recursos espirituales necesarios para que pueda mortificar el pecado. Eso es lo que está en ese contexto. No es una influencia, no es que oyes una voz, mira, no salgas de la casa hoy, va a llover y va a caer granizo. Llovió y cayó granizo. No es protectora, es una guía a hacer la obra de la santificación.
Así que en primer lugar, los hijos de Dios, por tener al Espíritu Santo, son guiados a hacer lo que Dios le agrada en el proceso de santificación. En segundo lugar, por tener al Espíritu de Dios, empezamos a imitar a nuestro Padre. Miren el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. O sea, ya no tenemos un espíritu de obediencia a Dios por temor. La imagen que está poniendo el apóstol Pablo en este texto tenía que ver con el mundo del apóstol Pablo. Allí estaban esclavos. La mayoría de las personas que el apóstol Pablo veía en Roma, en Corinto, en Atenas, eran esclavos. Había más esclavos que personas libres. Y él podía ver a esos esclavos obedeciendo y haciendo las obras de sus amos, pero por miedo y temor. En aquel entonces, cuando eras esclavo de alguien, eras literalmente su propiedad. El amo podía hacer contigo cuanto quisiera. Podía matarte, cortarte la cabeza, echarte a los perros. Tú eras su propiedad. Habían elementos en la casa que eran más apreciados por los amos que sus propios esclavos. Ellos no permitirían que tocaran un jarrón caro o alguna joya cara. Pero con los esclavos era menos que un objeto. Y esos esclavos obedecían por temor. Pero el Espíritu que el Señor ha puesto en nosotros, el Espíritu Santo, es un Espíritu Santo que nos lleva a la filiación, nos hace parte de la familia. Y por tanto, como somos hijos del Padre, empezamos a hacer las obras del Padre. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús le habló a ese grupo de fariseos y les dijo, ¿vosotros sois de vuestro padre el diablo? Y ellos le dijeron, nosotros somos hijos de fornicación, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Qué le respondió el Señor Jesús? Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Mi amado hermano, tú eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, tú debes hacer las obras de Dios. Miren lo que dice un comentarista de este texto. Nuestros pensamientos, o sea, cuando somos salvos y empezamos a imitar a nuestro Padre, nuestros pensamientos son cada vez más como los suyos. A medida que crecemos espiritualmente, nuestras actitudes cambian más y más, de mundanas a santas. Nuestro comportamiento también. Queremos agradar a nuestro Padre y a toda costa que Él esté orgulloso de nosotros. Anhelamos que sea honrado y glorificado en la mente de otras personas y por eso luchamos para glorificarlo mediante nuestras vidas. Tú eres hijo de Dios. Tú debes hacer las obras de Dios. Tú debes imitar a Dios. Eso es lo que nos dice Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Debido a que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, nosotros debemos, por ser hijos de Dios, hacer la obra de Dios. Hay algo más que nos dice el texto en cuanto a nuestras bendiciones recibidas por el Espíritu Santo. Y es que empezamos a tener intimidad con Dios. Miren el versículo 15. Sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mis amados hermanos, tenemos la oportunidad, la bendición de poder tener intimidad con Él, de manera que ahora le podemos decir Abba, Padre. Abba es una palabra aramea que hablaba de cercanía y de intimidad. No es una palabra distante como mi padre, es una palabra que habla de cercanía como papá, papito. Por cierto, eso no significa que ahora le empecemos a llamar papito en nuestras oraciones.
Una cosa es confianza y intimidad y otra cosa es irreverencia. Estaba buscando otra palabra, pero irreverencia está bien. Yo he conocido personas que están orando y dicen, mi papito. Bueno, mira cómo Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos. Tú eres nuestro Padre, pero tú estás en el cielo y yo estoy aquí en la tierra. Tú eres mi autoridad, tú eres mi Señor y yo tu siervo. Miren lo que dice MacArthur. El término adopción está repleto de las ideas de amor, gracia, compasión y relación íntima. Es la acción por la cual el esposo y esposa deciden recibir en su hogar y familia a un niño o niña que no es su descendiente físico para tratarlo como hijo propio. Cuando se realiza tal acción por los medios legales apropiados, el hijo adoptivo adquiere todos los derechos y privilegios de los demás miembros de la familia. ¿Tú estás oyendo eso? Por haber sido adoptados por Dios, nosotros tenemos todos los derechos y privilegios de nuestro Padre. Por eso dice que los hijos de Dios, de ellos es la tierra. Hay una cosa más en cuanto a las bendiciones y es seguridad. Miren el versículo 16, por favor. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y este es un impresionante texto, muy mal entendido. Muchas veces en las supervisiones, les voy a contar algo a los que no son miembros de la iglesia, ¿qué cosa es eso? A veces yo me siento con los hermanos de la iglesia a ver el estado de su alma. Y generalmente la primera pregunta que le hago es, ¿cómo está tu seguridad de salvación? En otras palabras, ¿tú crees, mi amado hermano? No te estoy juzgando, no estoy poniendo en duda nada, pero ¿tú estás seguro de que has sido salvado? Generalmente me responden, sí. Así que viene la siguiente pregunta. ¿Cómo lo sabes? En un gran porcentaje me citan este texto. Yo lo sé porque el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Y a veces me da la impresión, no es que me dicen eso, pero me da la impresión de que entienden como que hay una conversación entre el Espíritu Santo y nuestro espíritu, donde el Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu, fulanito, tú eres hijo de Dios. Bueno, déjeme decirle que no es eso de lo que dice el texto. No es algo tan subjetivo como una conversación entre el Espíritu Santo y nuestro espíritu. De hecho, el texto en griego no enseña que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. El texto enseña que hay dos testigos que testimonian acerca de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo y nuestro espíritu, los dos testimonian. Literalmente el texto en griego dice, el Espíritu junto con nuestro espíritu testifican de que somos hijos de Dios. ¿Y cómo dan ese testimonio? Mis hermanos, por el contexto, no por algo subjetivo, sino porque nosotros podemos ver que hemos sido libertados del pecado y que estamos luchando contra el pecado. Es de manera objetiva. Nosotros podemos ver nuestra alma y ver cómo estamos creciendo en gracia, que hemos podido debilitar la influencia del pecado en nuestra vida más de lo que era el año pasado y ahora nos parecemos más al Señor Jesucristo. Y por eso, tanto el Espíritu nuestro como el Espíritu Santo testifican, dicen, este que está aquí es un hijo de Dios. En otras palabras, lo que está enseñando el apóstol Pablo es que se puede saber de este lado del sol que una persona ha sido salvada y será glorificada. Esa persona puede saberlo. No de manera subjetiva, sino de manera objetiva.
Él puede ver su crecimiento en la gracia. Otros pueden ver su crecimiento en la gracia. Él puede ver cómo el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y él está viviendo cada vez más una vida que glorifica a Dios. Así que si tú estás esperando que el Espíritu Santo te sople en tu oído, a tu espíritu, de que eres hijo de Dios, tal cosa no pasará. Y si alguien me dice, no, es que yo he oído al Espíritu Santo diciéndole a mi espíritu de que eres hijo de Dios, te estoy diciendo que no es, por lo menos no de acuerdo a este texto. No puedes usar este texto de base para eso. Una última cosa. Y yo estoy contando mucho material porque empecé tarde y yo quiero ser sensible a ustedes. Hemos sido hechos herederos para ser glorificados. Hemos sido hechos herederos para ser glorificados. Mira el versículo 17 una vez más. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El apóstol Pablo ha estado mirando anteriormente al pasado, viendo cómo hemos sido justificados, regenerados, hemos sido librados de todas las consecuencias del pecado. Quiero que prestes atención ahora. Estoy terminando el sermón casi. Y ahora quiere el Señor, por medio del apóstol Pablo, que miremos hacia el futuro. Mi amado hermano, aquellos que estamos en Cristo, no solo ya hemos sido librados de la condenación, no solo hemos sido librados del dominio del pecado, ahora tenemos una herencia que se nos dará algún día plenamente cuando estemos con Cristo en gloria. Esa posición de hijo nos dará un día la glorificación. Ahora somos herederos que tenemos parte de esa herencia. Pero déjeme decirle que como toda buena herencia, necesita que sea en el último día. O sea, una de las ofensas más grandes que pudo haber hecho el hijo pródigo fue pedirle a su padre una herencia sin que el padre se muriera. Déjame decirte, mi amigo, Dios es fiel a su palabra. Oh, yo esperaba ahí un amén. Espérense, voy a darle la oportunidad otra vez. Mis hermanos amados, Dios es fiel a su palabra. Amén. Y Dios nos dará un día la herencia. Pero esa herencia será cuando nos den la herencia. Así que cuando venga un predicador y te diga, mira, Dios te ha prometido ahora salud, riqueza y amor. No, el amor no sé si lo dicen. Salud, riqueza, ¿qué otra cosa dice? Prosperidad. Y todo lo que está viendo esa persona es que no estaremos enfermos, que no tendremos posesiones y riquezas. Esa persona está prometiendo una herencia que todavía no nos toca. La herencia se nos dará cuando nos dé la herencia, cuando Cristo venga a darnos su herencia. Ya somos herederos, sí, como aquel que es hijo del multimillonario X y sabe que cuando su padre no esté, lo llorará, pero las riquezas de su padre serán de él. Pero que no debe aspirar a esas riquezas ahora por cuanto su padre vive. Tiene parte de esas riquezas. Su padre le da recursos, pero un día todo cuanto su padre tiene serán de su hijo. Y debemos esperar a que ese momento llegue. Si viene un teólogo de la prosperidad prometiéndonos eso, prosperidad y no salud, eso es el cielo, no es ahora. Miren lo que dice Filipenses 1:29, antes de leer el texto. El apóstol Pablo quiere que tengamos nuestros ojos en la segunda venida de Cristo, pero con los pies bien puestos en la tierra. Y es que parte de nuestra herencia, parte de nuestros beneficios y bendiciones,
será que en esta vida vamos a sufrir. Oye, pero qué mala noticia. Desgraciaste todo el sermón. No yo. Miren lo que dice Pablo. Versículo 17. Y si hijos, herederos. Ahí yo sé que en tu corazón hay un deseo de decir amén. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mi amado hermano, ¿quieres la herencia del Señor Jesucristo? Ahí yo sí esperaba un amén. No, espérense. No está saliendo bien. Mi amado hermano, ¿tú quieres la herencia del Señor Jesucristo? Amén. ¿Tú quieres también padecer entonces por Él? Amén. Mira lo que dice Filipenses 1:29. No tienes que buscarlo, óyelo. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Parte del paquete, del bendito paquete de la salvación, es que vamos a tener que sufrir por causa de Cristo. Es lo que dice Pablo en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Mis amados hermanos, no es verdad, no tengo razón cuando digo de que estamos dispuestos, prestos, rápidos a recibir las misericordias de Dios, pero no vamos a esa velocidad cuando de sufrir se trata. Esperamos que nuestro Dios sea tan benévolo que no vengan situaciones difíciles a nuestra vida. Cuando dice Pablo en 1 Timoteo que 3:12, que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús recibirán persecución. No puede venir una sin la otra. Viene la aflicción junto con las bendiciones. Mire lo que dice MacArthur. Yo sé que es una cita, pero por favor presta atención. Debido a que el sistema actual del mundo se encuentra bajo el dominio de Satanás, el mundo desprecia a Dios y al pueblo de Dios. Por lo tanto, oye esto, resulta inevitable que sin importar que la persecución venga en forma de un simple abuso verbal en un extremo o al punto de dar lugar al martirio por el otro extremo, ningún creyente está exento de la posibilidad de pagar un precio por su fe. Cuando padecemos burlas, escarnio, menosprecio o cualquier otra forma de persecución a causa de nuestra relación con Jesucristo, podemos tomar esa aflicción sin importar su magnitud como una prueba divina de que verdaderamente pertenecemos a Cristo y que nuestra esperanza de gloria celestial no es en vano, porque al final también vamos a ser glorificados juntamente con Él. Mi amado hermano, nuestro bendito paquete llamado salvación nos llevará a nosotros a tener que padecer por el Señor Jesucristo. Y muchas veces tales padecimientos no vendrán de extremistas islámicos, sino de tu propia familia. ¿Qué debe estar en tu mente y en la mía? Bueno, lo que dice Mateo capítulo 10, 24 y 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Mi amado hermano, ¿tú estás dispuesto a sufrir por Cristo? Esa es una evidencia de que tú eres un hijo de Dios.
Es una evidencia objetiva de que ha sido redimido. Y aquellos que padecen juntamente con Cristo serán glorificados. Miren el versículo 17 una vez más. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Quiera Dios, mis amados hermanos, que los que hemos sido salvados estemos valientemente dispuestos a vivir la vida cristiana, no importa qué el mundo pueda traernos. Pueden traernos escarnio, escarnio significa burla, sufrimiento, pero nosotros tenemos nuestra vista puesta en que un día seremos glorificados juntamente con Él. Mis amados hermanos, Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Y ahora nos toca a nosotros tomar la cruz de Cristo cada día y seguirlo.